Lo forjaron para ser el escudo de la humanidad. Su único crimen fue volverse tan poderoso que ahora deben destruirlo. Traicionado por los mismos que salvó, ahora lo obligan a ejecutar su propio honor, con la mirada de su hijo como único testigo. Para salvar a su hijo, el héroe más grande del mundo está a punto de romperse a sí mismo con su propia espada. Así como él rompe su honor para salvar a su hijo, vos rompeles el algoritmo con un like y suscríbete para que su leyenda no muera acá. Hace 130 años, el mundo se sumió en el caos con la aparición de un grupo misterioso conocido como la Noche Silenciosa. Su llegada desató una guerra brutal que consumió todo, llenando los campos de batalla de muerte y despojando a la gente de cualquier esperanza. Para hacer frente a esta oscuridad imparable, los maestros de artes marciales del mundo Murim se unieron. Así nació la Alianza Celestial Central, con el propósito de crear una secta que pudiera contener a la Noche Silenciosa. Eligieron a un artista marcial destacado, Bok Jin-Hu, para ser el primer líder de la secta celestial del norte. Con el apoyo de la Alianza, la secta creció en poder, acumulando técnicas marciales y elixires espirituales, logrando poco a poco hacer retroceder a la amenaza. Con el paso del tiempo, la secta celestial del norte vio pasar a sus líderes, Nam Mun San, Yu Kuan-yen, y su prestigio atrajo a miles de guerreros a sus filas. Pero la guerra no había terminado. En medio de un estruendo de golpes y explosiones, el actual líder, la Gran Muralla del Norte, Jin Kwang-ho, la cuarta generación de la secta celestial del norte, se paró al frente. Con él, sus 4 pilares, conocidos como los 4 grandes de los cielos del norte, se preparaban para la batalla. Frente a ellos, un ejército masivo se alzaba, pero la secta celestial del norte no titubeó. Ho Cheong-woo, el puño de maníaco, desató una ráfaga de golpes, su puño resonando con una fuerza tremenda que destrozaba el suelo. Luego, Kyung Museng, la tormenta implacable, se lanzó con su lanza, moviéndose a una velocidad vertiginosa entre los enemigos. John Cheon-hwa, la espada fantasma maldita, se movía con una agilidad letal, su espada cortando el aire en patrones impredecibles. Y Ya He-hyok-shim, el gobernante de sangre de hierro, manejaba su arma con una precisión que parecía controlar los vientos de la batalla. La lucha había comenzado, y cada uno de los líderes de la secta celestial del norte se lanzó sin dudarlo contra la marea de sus oponentes, listos para contener la oscuridad una vez más. La lucha había comenzado, y cada uno de los líderes de la secta celestial del norte se lanzó sin dudarlo contra la marea de sus oponentes, listos para contener la oscuridad una vez más. Por décadas, la secta celestial del norte, bajo la dirección de sus líderes, había sido el muro que mantuvo a raya a la temible Noche Silenciosa. Sus batallas eran tan feroces que un día, de manera tan repentina como misteriosa, la Noche Silenciosa simplemente se desvaneció. Pero la paz que siguió no era más que una ilusión. Un joven de apenas 13 años, Jin Moo-won, vería cómo el mundo de su padre se derrumbaba. El líder de la secta celestial del norte, Jin Hwan-ho, el hombre que era conocido como la Gran Muralla del Norte, se encontraba arrodillado frente a la puerta principal de lo que quedaba de su secta, ahora en ruinas, observando a un ejército inmenso que lo rodeaba. Solo los más fuertes se juntaron acá, pensó, reconociendo el calibre de sus adversarios. Entre las sombras de esa masa de guerreros se alzaban las siluetas de los 9 cielos, figuras intocables que dominaban el Murim. Y lo más impactante para Jin Kwang-ho era darse cuenta de que detrás de todo esto estaba la mismísima Alianza Celestial Central, sus supuestos aliados. Uno de los 9 cielos, Seo Moon-hwa, el buscador del conocimiento, lo acusó directamente de traición. Pero Jin Hwan-ho, con una furia evidente, negó las acusaciones. ¿Me estás diciendo que yo traicioné a la Noche Silenciosa? Deja de decir esas cosas absurdas, les gritó, visiblemente enojado. Fue entonces cuando le soltaron la bomba. Sus 4 grandes, sus amigos, sus hermanos de batalla, habían testificado en su contra. El dolor y la traición se reflejaron en su mirada. ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué abandonaron la secta celestial del norte?, se preguntó con amargura. En ese momento, Jin Kwang-ho supo que estaba completamente solo. Comprendió que, aunque luchara, ya no podría salir de esa situación. Con la Alianza Celestial Central como la verdadera mente maestra de todo, Jin Kwang-ho tomó una decisión devastadora.
Mirando a sus enemigos, aceptó sus condiciones con una orden que cambiaría todo para siempre. La secta celestial del norte se disuelve a partir de hoy. Todos sus discípulos deben irse y buscar un nuevo hogar en otro lado. Era su última orden como líder, un sacrificio para salvar a quienes aún podía. Pero aún le quedaba una última condición. Mirando a su hijo, Mugwon, quien ya había crecido sin su madre en esas tierras desoladas, Jin Kwang-ho imploró: «Prométanme que no le van a poner una mano encima». El buscador del conocimiento dudó, sopesando la idea de aniquilar a toda la familia, pero la situación política actual no se lo permitía. Así que, con un tono calculador, prometió respetar su pedido. Con el alma destrozada, Jin Kwang-ho miró a Mugwon. «Mugwon, hijo mío», dijo con voz quebrada mientras desenvainaba su espada, «perdóname». Y en un acto final de desesperación y amor por su hijo, Jin Kwang-ho se quitó la vida. El pequeño Mugwon, con solo 13 años, no pudo contener el grito ahogado. Vio a su padre caer, la sangre manchando su espalda mientras la espada cumplía su cruel cometido. Roto, se arrastró hasta él, sintiendo el peso de la soledad y la tragedia que acababa de caer sobre sus hombros. La secta celestial del norte, que se había fundado hacía más de 100 años con el apoyo de la Alianza Celestial Central para proteger a todos de la temible noche silenciosa, había terminado así, traicionada por aquellos que decían ser sus aliados. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando Mugwon despertó, no estaba solo. Atado a una cruz de madera, con la cabeza doliéndole, vio a varios hombres alrededor. Uno de ellos, un grandote barbudo que se presentó como Yang Pei-san, lo miraba con desprecio. Le dijo que por su culpa y la de su padre, ahora tendrían que quedarse en ese lugar por 3 años. Le exigía saber dónde estaban escondidas las armas y las técnicas de artes marciales de la secta. Si no hablaba, lo matarían y se irían de ahí. Pero Mugwon, aunque apenas un niño, se rió en su cara. ¿De verdad creen que van a poder hacer eso?, les preguntó con una sonrisa amarga. Su desafío no les gustó nada. El hombre calvo del grupo, sin decir una palabra, le clavó un arma afilada en la mano, atravesándola para sujetarlo aún más fuerte a la madera. El grito de Mugwon resonó en la habitación, pero el dolor no opacó su mente. Miró a sus torturadores y les gritó: «¡Los 9 cielos! ¿Olvidaron la promesa que mi padre hizo con la Alianza Celestial Central?». Su pregunta los dejó en silencio por un momento, revelando que Mugwon entendía mucho más de lo que ellos esperaban. Mientras tanto, más allá de los muros de la ahora disuelta secta celestial del norte, el mundo cambiaba. Se decía que la noche silenciosa había desaparecido por completo, un eco lejano de una guerra que pocos recordaban. Pero la Alianza Celestial Central, siempre atenta, usó la supuesta reaparición de esta amenaza como excusa para enviar mercenarios a vigilar la zona, asegurando su control sobre lo que una vez fue el territorio de la secta del norte. El tablero se movía, y Mugwon, a pesar de su encierro, era una pieza clave en este nuevo y peligroso juego. Lo que antes fue el gran cuartel general de la secta celestial del norte, ahora era un páramo desolado. La imponente estructura que dominaba el horizonte se veía vacía, consumida por el tiempo y la derrota. Pero la presencia de la Alianza Celestial Central en este lugar tenía un propósito mucho más específico que solo controlar el territorio. Con la excusa de una supuesta reaparición de la noche silenciosa, habían apostado mercenarios en la zona, no para defenderla, sino para vigilar a un único individuo, Jin Mugwon. La misión de los guardias era clara: asegurarse de que el hijo del antiguo líder, ahora con 16 años, jamás aprendiera las artes marciales de la secta del norte y por ende no pudiera planear su venganza. Así lo habían reportado los grupos anteriores. Mugwon solo leía libros, nunca mostró interés en las artes marciales, y todos los secretos de la secta habían sido meticulosamente retirados por la Alianza y los 4 grandes. Han Pae-san, el capitán del tercer grupo mercenario de la Alianza, escuchaba los informes con escepticismo. Le costaba creer que el hijo de una figura tan importante como el líder de la secta del norte se dedicara a la herrería para ganarse la vida, como si no hubiera otra cosa. Pero más difícil de creer era que no quedara ni un solo pergamino o técnica oculta en un lugar tan vasto. Si eso era cierto, su misión de 3 años ahí era una completa pérdida de tiempo.
Mientras un nuevo contingente de guardias llegaba para reforzar la vigilancia, Mu Won, con su mirada de siempre, los observaba desde la distancia. Deben ser los nuevos guardias, pensó. Parece que las cosas se van a poner molestas de nuevo. El joven Mu Won deambulaba por el Hogar de los 10.000 Espíritus, una torre que alguna vez fue una biblioteca inmensa llena de pergaminos confucianos y de artes marciales. Ahora estaba completamente vacía. Los 4 grandes, quienes traicionaron a su padre, se habían llevado cada rastro de conocimiento. Las técnicas de espada las tomó Yon Chen-hua, las de puño Cho Chong-hu, las de patada Kyung Museng y las de cultivo de chi Jae Hyuk-shim. No solo los traicionaron, sino que sus propios discípulos también participaron en la destrucción de la secta buscando poder en las tierras centrales. Sentado junto a una ventana rota, el joven sintió el peso de un abandono que se arrastraba por años. «Me quedé completamente solo», se dijo a sí mismo, con un nudo en la garganta. «No, me abandonaron». En ese instante, la imagen de su padre, Jin Kwang-ho, ensangrentado y moribundo, se reprodujo en su mente. «Mu Won, hijo mío, a partir de ahora, vos sos el líder de la secta celestial del norte». Su grito ahogado de «Padre» resonó en el silencio de sus recuerdos, un eco constante de la responsabilidad y el dolor que llevaba consigo. Esa misma noche, Mu Won se despertó sobresaltado, bañado en sudor, con el eco de gritos fantasma y la visión de figuras sombrías persiguiéndolo desde el sueño. A pesar de los años, las pesadillas eran un recordatorio constante del horror que había vivido y de la carga que llevaba. Su respiración agitada llenaba el silencio de su pequeña habitación, un reflejo de la desolación que lo rodeaba. Fuera de los muros de la secta celestial del norte no había rastro de vida en kilómetros a la redonda, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar desolado. La secta en ruinas, silenciosa y olvidada, era una extensión de la existencia solitaria de Mu Won. Día tras día, su rutina era la misma: trabajar en la herrería, forjando metal como si su vida dependiera de ello, y comer en silencio, solo. Al atardecer, se sentaba en los tejados, mirando el horizonte, los ojos fijos en la pagoda que se alzaba a lo lejos. Era un momento para reflexionar, para mirarse a sí mismo con cruda honestidad. «Este soy yo, este es mi presente», pensaba, con un rastro de autocompasión y una chispa de fuego en la mirada. Pero no era debilidad lo que buscaba ahuyentar. «No escalé esta montaña para escapar de mi debilidad», se decía. «La escalé para construir una base sólida para mi voluntad». El peso del sacrificio de su padre era una fuerza motriz. Si flaqueo ahora, todo lo que hizo mi padre, la vida que dio, no habrá servido de nada. De repente, sombras amenazantes parecían surgir de los rincones oscuros de su mente, o quizás del entorno. No era la primera vez que se enfrentaba a la brutalidad de sus captores. De hecho, apenas recordaba los días posteriores a la muerte de su padre, cuando fue atado y torturado. La imagen era vívida, él colgado de una cruz de madera, la sangre escurriéndole de las manos, los gritos de dolor que resonaban en la habitación. Los mercenarios, que buscaban sin éxito los secretos de la secta, parecían incómodos con la situación. Incluso Hank Pei-san, el capitán de los mercenarios, se había tapado la cara, lamentando. «Uf, ¿de verdad tuvimos que llegar a tanto? Es solo un niño». Pero Mu Won, a pesar del dolor, no se quebraba. Con una voz que desafiaba su edad y su situación, les lanzó una bomba. ¿Los 9 cielos? Los mercenarios se quedaron helados. «¿Los 9 cielos? ¿La Alianza Celestial Central?», murmuraron, visiblemente afectados. Mu Won aprovechó la oportunidad. ¿Acaso olvidaron la promesa que mi padre hizo con la Alianza Celestial Central? Dudo mucho que tengan permiso para hacer esto. Su mirada, aunque llena de sufrimiento, era incisiva. Uno de los mercenarios, frustrado, habló de los artefactos y pergaminos marciales de la secta, pero otro lo cortó. ¿De verdad crees que la Alianza Celestial Central dejaría algo? Lo barrieron todo. Mu Won, con un tono desafiante, les respondió: ¿piensan matarme e irse a sus tierras? Adelante, inténtenlo. Recordó a los mercenarios que, aunque muchos discípulos de los 4 grandes se unieron a la alianza por la fuerza, aún quedaban algunos leales a la secta celestial del norte. «No creo que se salgan con la suya», les advirtió. «Van a saber la diferencia entre un suicidio y un asesinato, y no van a dudar en ir a por sus vidas». Las palabras de Mu Won calaron hondo.
El capitán Pae-san reflexionó, dándose cuenta de que el chico tenía razón. ¿Creen que los guardias anteriores eran tontos ignorantes? Tuvieron la misma idea que ustedes. ¿No se preguntaron por qué esos tipos no hicieron nada y esperaron en silencio durante los últimos 3 años? El nombre de los 4 grandes resonó en la mente de Yang Pae-san y una expresión de incomodidad cruzó su rostro. Un mercenario, furioso por la insolencia de Mu Won, levantó su espada, pero el capitán lo detuvo a tiempo. «Es mejor que lo dejemos ir», dijo Yang Pae-san. «Lo que acaba de decir ese chico tiene algo de verdad». Su colega asintió. «Ya hemos registrado este lugar. No hay más pergaminos marciales ni artefactos valiosos». El capitán dudó por un momento, pero la lógica de Mu Won y la inutilidad de seguir buscando terminaron por convencerlo. Mu Won había ganado esa pequeña batalla, demostrando que su mente era tan aguda como el acero que forjaba. A pesar de su liberación, Yang Pae-san le dejó una advertencia clara. Si se atrevía a hacer algo sospechoso, la Alianza y los 4 grandes lo eliminarían sin dudar. Los mercenarios se fueron, asegurándose de que la vigilancia sobre Mu Won no cesara. Solo y lastimado, con las marcas de la tortura aún frescas, Mu Won apenas pudo recomponerse. Uno de los guardias, con un gesto de arrepentimiento, le ofreció un paño para sus heridas antes de marcharse. El dolor físico era fuerte, pero la herida más profunda era la del abandono. Mu Won se preguntó si los supuestos discípulos leales de la secta celestial del norte existían realmente, o si, como él creía, nadie se preocupaba por una secta en ruinas. Sentía que a nadie le importaba si vivía o moría, y que probablemente todos deseaban su fin. Mientras el sol se ponía sobre el desolado cuartel general, Mu Won, aunque solo, se aferraba a una esperanza. Aunque la Alianza había arrasado con todo lo que encontró, el verdadero corazón de la secta celestial del norte seguía latiendo. Y ese corazón era un secreto que ni siquiera los 4 grandes conocían: el pergamino marcial definitivo. Pero no era un pergamino cualquiera. La secta misma, sus vastas paredes arruinadas, conocidas como el Muro de los 10.000 Espíritus, eran el verdadero pergamino. Al atardecer, cuando la luz del sol golpeaba de cierta manera, las misteriosas formas se transformaban en escrituras de un idioma olvidado, el del reino de la luna inferior. Su padre, Jin Kwan-ho, lo había hecho aprender ese idioma desde niño, una preparación deliberada, porque para los ojos de cualquiera, esas paredes solo eran grabados antiguos. Así, Mu Won tenía en sus manos el arma más grande de su secta, escondida a la vista de todos. Sabía que su padre le había enseñado el idioma del reino de la luna inferior para ser el único en descifrarlo. Mu Won, con el conocimiento de que las paredes del cuartel eran el verdadero pergamino marcial de la secta, seguía fingiendo desinterés. Mientras los mercenarios de la Alianza lo vigilaban, él se dedicaba a estudiar en secreto, esperando el momento justo para actuar y dominar el camino de los 10.000 espíritus. Desde el tejado, donde a menudo se sentaba para dar la impresión de estar holgazaneando, su mirada captó algo en la lejanía. Una pequeña figura se acercaba al cuartel. Era el señor Huang. Huang Chel, un antiguo guerrero de la secta celestial del norte, no tenía gran talento marcial, pero su lealtad era inquebrantable. Era un hombre noble, un huérfano que había encontrado un hogar en la secta y, en agradecimiento a Jin Kwan-ho por haberlo entrenado, había seguido apoyando a Mu Won, incluso después de la caída de la secta, viajando como mercader errante para traerle provisiones. Mu Won lo recibió con una sonrisa, pero Huang Chel notó su mano vendada y se preocupó. Pensó que los nuevos guardias lo habían torturado de nuevo, pero Mu Won, para evitar problemas, lo tranquilizó, diciendo que se había lastimado haciendo herrería. Agradeció las abundantes provisiones, entre ellas comida, medicina y una gruesa manta para el invierno. Pero de pronto, Mu Won notó una piedra inusual entre los bultos del carro. Huang Chel explicó que era una piedra sagrada de Unnam, adorada por una tribu local. Su voz se ensombreció al revelar la triste verdad. Esa tribu había sido masacrada. Mu Won sintió un escalofrío. El anciano tosió y con pesar aclaró que los responsables eran la tropa de puños rotos, que ahora se había asentado en Unnam. Esta revelación golpeó a Mu Won con fuerza.
Tras la traición de la secta celestial del norte, los cuatro grandes no se quedaron quietos. Cada uno de ellos había fundado su propia fuerza marcial. Por ejemplo, John Chon-Hua, conocido como la Espada Fantasma Maldita, había reunido un grupo de espadachines de élite, estableciéndose en el oeste como los protectores de los cielos occidentales. Otro de ellos, Kyung Musang, el Tempestuoso, había formado las Nubes Ondulantes, aunque aún no había hecho ningún movimiento. La noticia de la masacre no solo era una tragedia, sino una señal ominosa de que las nuevas facciones de los traidores ya estaban dejando su huella sangrienta en el Murim. Juan Chol le explicaba a Hwan Mu-won cómo los cuatro grandes estaban consolidando su poder. El gobernante Sangre de Hierro, Je Hyuk-shim, había levantado el imponente Castillo de Hierro y tenía la fuerza marcial más grande de todo el norte. Por otro lado, Jo Chen-u, el Puño Demonio, había creado la temida Tropa de Puños Rotos, la misma facción responsable de la masacre que Hwan Chol le había contado antes. Mu-won asimilaba la información con una sonrisa forzada y le pedía a Hwan Chol que entraran por el frío, agradeciéndole el hierro que le traía para su herrería. Una escena cotidiana que, sin embargo, era observada con recelo. Desde la distancia, un mercenario de la Alianza suspiraba. Para él, Hwan Chol no era más que un tipo ordinario, salvo por su impresionante lealtad, y Mu-won, pues lo veía como un pibe sin rumbo, que pasaba los días en la forja o mirando el cielo desde lo alto de la torre. No tiene ni una pizca de chi ni de artes marciales, pensaba, aunque no podía borrar de su mente lo astuto que Mu-won había sido durante su interrogatorio, reconociendo que, si hubiera aprendido algo, habría sido un líder formidable, pero en su opinión no era así. De repente, un halcón mensajero rompió la monotonía del cielo nevado. La Alianza Central, que los había ignorado por tanto tiempo, ahora mandaba a decir que invitados de honor estaban en camino. El capitán de los mercenarios se puso furioso. Después de mandarlos a ese lugar desolado, ahora tenían que preparar todo para unos visitantes. Ordenó que se reparara uno de los edificios reales para la próxima primavera. Mientras tanto, adentro, con unas tazas de té caliente humeando entre ellos, Jin Mu-won le preguntó a Hwan Chol si tenía más novedades del mundo exterior. Y sí que las tenía. Le contó sobre Dam Su-chen, el tercer hijo de uno de los 9 cielos, quien estaba causando revuelo en el Murim. Este joven de 18 años se había propuesto el desafío de los 100 hombres y ya había vencido a 93. Al principio lo habían subestimado, pero ahora era una leyenda que generaba tanto miedo como admiración. Y para colmo, se rumoreaba que se dirigía hacia el norte, lo que ponía muy nerviosas a todas las sectas de la zona. Hwan Chol se despidió, prometiendo volver después del invierno, a pesar de la insistencia de Mu-won para que se quedara a descansar. Fue un adiós breve en la nieve, con Mu-won viéndolo partir en su carreta. No pasó mucho tiempo antes de que otro mercenario se acercara a Mu-won. La noticia que antes había sido un rumor lejano, ahora se confirmaba directamente. Maestro Jin, llegaron órdenes. Algunos invitados importantes de la Alianza Central vienen para la primavera y quieren usar el Palacio Hwachon. Tenemos que repararlo. Jin Mu-won, como siempre, se hizo el desentendido, diciendo que hicieran lo que quisieran con un edificio que estaba abandonado hace tanto. El mercenario, sin más que decir, se fue dejándolo solo bajo la nieve que caía. Mu-won observó en silencio la imponente torre del Palacio Hwachon, que se alzaba solitaria en la distancia, antes de retirarse a sus aposentos. Apenas entró, sintió algo raro. Un pequeño vapor oscuro subía del suelo y al voltearse, se encontró con una escena inesperada. Una hoja afilada se le clavó en la garganta. De la nada, una voz femenina le preguntó quién era. Sorprendido, Mu-won le devolvió la pregunta, pero la mujer insistió. Con el filo en su cuello, no le quedó otra que confesar. Soy el dueño de este lugar, el último descendiente de la secta celestial del norte. Justo cuando le tocaba a ella responder, la mujer soltó la daga, clavándola en el piso, y cayó desplomada. Mu-won la vio tirada, ensangrentada, y no pudo evitar el shock. Era una mujer. Con un rastro de sangre cubriendo su ropa, estaba gravemente herida. Entre la confusión y el pánico, se inclinó para revisarla, aliviado al sentir que aún respiraba. No podía creer la situación. ¿Por qué le pasaba esto a él? Al examinar mejor la herida, se dio cuenta de que no era solo un corte. Un veneno mortal se estaba esparciendo desde el punto de la puñalada, formando un patrón oscuro, espeluznante.
De pronto, recordó, tenía un antídoto de protección interna, el último que le quedaba, un medicamento espiritual capaz de contrarrestar el veneno. Era algo preciado que Juan Chol le había dado pensando en una emergencia para él mismo. Mu Won dudó. Usarlo en una completa desconocida era un gran sacrificio, pero la vida de la mujer pendía de un hilo. Él decidió actuar, murmurando una frase de fastidio pero con determinación. Con una caja de agujas de acupuntura en la mano, Jin Mu-won se puso a trabajar en el cuerpo herido de la mujer. Con cuidado, colocó las finas agujas en puntos clave, intentando sellar las heridas y contener el veneno. Después de un rato que se le hizo eterno, exhausto y con el sudor escurriéndole por la frente, se detuvo. Había hecho todo lo que pudo. El sangrado había parado, lo que ya era un gran avance. Pasaron 3 días. La mujer, ahora con vendajes limpios y su ropa cambiada, despertó de golpe. Confusa, dolorida, se incorporó con dificultad. ¿Qué había pasado? ¿Quién la había curado? Su mente, nublada por el veneno y la fiebre, intentaba armar el rompecabezas. Vio sus ropas ensangrentadas y tiradas a un costado. Recordó entonces que había irrumpido en el lugar, armada con una daga, buscando al heredero de la secta del norte. Había encontrado a un joven que se identificó como Jin Mu-won, el dueño de ese lugar y el último descendiente de la secta. Pero antes de que pudiera hacer algo, el veneno la venció y se desplomó. Ahora, de vuelta en el presente, la mujer no entendía por qué Mu-won, el hombre al que había atacado, la había salvado. Justo en ese momento, Mu-won apareció por detrás de una cortina, llevando un tazón de gachas humeantes. Con su calma habitual, le dijo que estaba despierta y que la comida estaba casi lista. La mujer lo miró sorprendida. «Dormiste por 3 días», le dijo Mu-won, acercándose. Todavía confundida, la mujer volvió a preguntar por qué él la había curado. Mu-won, dejando el tazón en la mesita, le explicó: «Mira, no sé si eras una asesina mandada a matarme o una pobre piba a punto de morir, pero no podía quedarme parado viendo cómo te morías. No es mi estilo». Luego, con una media sonrisa en la cara, agregó: «Además, no quiero volver a ver a nadie morirse en mi casa, ¿entendés?». Ella solo lo miró, analizando la situación. No parecía tener malas intenciones, y lo que más la sorprendía era que no sentía ni una pizca de energía interna viniendo de él. ¿Sería posible que la hubiera salvado por pura bondad? Mu-won interrumpió sus pensamientos. Le puso un plato de gachas y algo de carne al lado de la cama. «Dale, apúrate a comer. Aunque te estuve alimentando estos últimos 3 días, es mejor que comas vos ahora que estás despierta». Ella apenas pudo emitir un antes de que la sorpresa la golpeara. «Me voy a quedar acá hasta que me recupere», soltó sin más, con una tos que intentaba darle un toque de autoridad. Mu-won la miró con una ceja levantada. «¿Decidiendo todo vos sola? Pero qué carácter», dijo, medio resignado, medio divertido. Luego se puso serio. «¿Cómo te llamás?», le preguntó de golpe. Ella se sobresaltó. «¿Por qué querés saber mi nombre?», exclamó, visiblemente nerviosa. «A ver, escúchame bien», le contestó Mu-won, alzando un poco la voz. «No solo te curé, también te dejé dormir y comer gratis acá. Y para colmo, decidís quedarte en mi casa por tu cuenta. Con todo eso, ¿no podés decirme al menos cómo te llamás?». Con un suspiro de derrota, la chica finalmente cedió. Me llamo Eun Haseml». Mu-won le indicó dónde había ropa si necesitaba cambiarse y le dijo que en el almacén había comida para varios meses si era precavida. «Voy a estar en el edificio de al lado, así que si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Apúrate a comer antes de que se enfríen las gachas». Y sin más, salió de la habitación, dejándola sola. Haseol se quedó pensando. Tenía que recuperar su energía interna y eliminar el veneno poco a poco. Le costaba entender a Jin Mu-won. ¿Por qué se esforzaba tanto por alguien como ella, una desconocida? Le parecía un tipo raro. Afuera, Mu-won observaba la pagoda de la secta del norte. Sabía que era un riesgo enorme tener a Haseol ahí, con esas heridas que indicaban que no era una chica común y corriente. ¿Y si era una espía o alguien con problemas graves? ¿Realmente se sentía tan solo como para arriesgarse así? Después de un momento, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Eun Haseol. Es un lindo nombre, murmuró para sí mismo. Los días pasaron.
El palacio Hwacheon estaba en plena reparación, con los mercenarios moviéndose de un lado para otro, bajo la nieve. Mientras uno de ellos dormía la resaca, Mu-won miraba el pequeño edificio donde se alojaba Haseol. Ya hacía 3 días que no salía. ¿Estará bien?, se preguntó. Ojalá no se haya muerto. ¿Tendré que ir a verla mañana? Dentro de la habitación, Haseol no estaba mejor. Solo había recuperado la mitad de su energía interna, y el veneno que tenía era de lo más peligroso que había enfrentado. Se dio cuenta de que Mu-won debió usar el antídoto de protección interna, algo que solo alguien con mucho conocimiento de artes marciales podría tener. Necesitaba concentrarse, sacar el veneno con la poca energía que le quedaba, pero era una tarea peligrosa. «Concéntrate, Eun Haseol», se decía a sí misma, con la frente perlada de sudor y los dientes apretados. Pero de repente, algo falló. El veneno reaccionó con violencia, provocándole un dolor insoportable. Sangre brotó de su boca. «¡Ak! ¡No!», gritó, con el rostro desfigurado por la agonía. «¿Es este el final? Ni siquiera pude agradecerle como es debido». Justo en ese instante, una figura oscura y amenazante apareció en la habitación. Apenas apareció, la figura se movió con una velocidad increíble. No era para atacar, sino para sostener a Eun Haseol con cuidado, colocando sus manos sobre ella y concentrando toda su energía. A pesar de la oscuridad que lo envolvía, parecía estar ayudándola. «Por favor, recupera la conciencia, señorita», le dijo, mientras Haseol tosía sangre y se retorcía de dolor. «Concéntrate y usa tu energía interna, un poquito más». El esfuerzo era brutal, pero finalmente, con un último gemido de Haseol, una sustancia oscura y fétida salió de su cuerpo acumulándose en el suelo. La figura suspiró aliviada, retirando sus manos. «Se logró, a tiempo. Un segundo más y no lo contaba, señorita», dijo. Haseol, aún débil, apenas podía respirar. La figura se reveló, mostrando un rostro curtido y una mirada profunda. Era Saryung, quien se disculpó por su tardanza, explicando que había estado herido y escondido, buscando el momento justo para encontrarla. Haseol, con voz temblorosa, le preguntó por qué no había buscado a su maestro antes. Saryung respondió que la seguridad de su maestro no era su mayor preocupación. Él estaría bien. Su prioridad era asegurarse de que Haseol se recuperara por completo. Además, estar escondidos en la antigua sede de la secta celestial del norte era una jugada inteligente, porque nadie esperaría encontrarlos allí. Por ahora, Haseol debía quedarse, restaurar su energía, mientras él iba en busca del maestro, para traer sus órdenes. Mientras tanto, a la distancia, Jin Mu-won seguía con su rutina. El joven herrero golpeaba el metal caliente, pero su mente no estaba en la forja. Estaba sumergido en las enseñanzas antiguas, en los secretos del muro de los 10.000 espíritus. Recitaba mentalmente pasajes crípticos. La fuente de la primera energía promete una sombra, la segunda energía cambiará la regla. Él sabía que el origen de todo solo podía ser habitado por una energía, pero una sombra siempre acecharía. Esta segunda energía transformaría la forma en que se rigen las cosas, unificándolo todo. La luz podía cubrir el mundo, pero él solo abarcaría la verdadera sombra. Como el vacío de la noche perpetua que se extiende por el cielo eternamente, la sombra interna existiría dentro de esa oscuridad. Concentrado, Mu-won sentía cómo su conciencia se expandía, sondeando cada rincón del área. No había nadie cerca. Este era el paso de la sombra interna, la primera enseñanza de la reunión de las 10.000 sombras, un arte marcial creado por el primer líder de la secta, Buk Jin-Hu, un espadachín genio que lo desarrolló después de años de vagar. Era un arte envuelto en secreto y oscuridad, tan sutil que casi nadie podría decir si Mu-won la estaba practicando o no. A pesar de haber sido transmitida por 4 generaciones, esta técnica nunca había alcanzado su máximo potencial y seguía siendo un trabajo sin terminar. Mu-won no tuvo otra opción que aprenderla, ya que la Alianza Celestial Central había confiscado todas las demás artes marciales útiles y lo mantenía bajo estricta vigilancia. Con una espada en mano, Jin Mu-won practicaba sus movimientos, dedicándose por completo a dominar la reunión de las 10.000 sombras, el único camino que le quedaba para reclamar lo que era suyo. Terminaba el día con la espada, pero al llegar la noche, el hambre lo golpeaba. «Basta por hoy», pensó, saliendo de su taller al frío implacable del exterior, donde la nieve cubría el cuartel de la secta celestial del norte.
Justo en ese momento, se encontró con Eun Haseol, que también había salido a tomar aire, observando el paisaje gélido. Mugwon notó su mejoría y sin dudarlo la invitó a comer con él. En la mesa, mientras Mugwon servía la comida, Haseol intentó agradecerle por todo, pero el estómago le rugió, delatando su apetito. Él, con una risa, le dijo que se relajara, que la comida no estaba envenenada y que mejor se concentrara en llenar el buche. Mientras comían, Haseol lo miró extrañada. «¿Por qué no me preguntas nada? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?», le dijo. Mugwon la miró con la boca llena y le explicó que no tenía intenciones de curiosear. «Siento que si me enterara de quién sos realmente, ya no podría disfrutar de tu compañía», le dijo con una seriedad que a ella le pareció absurda. «¿Estás estúpido?», le soltó ella, pero Mugwon solo atinó a decirle que dejara de cuestionarlo y comiera antes de que su estómago volviera a quejarse. Los días pasaron y Mugwon sentía cómo su cuerpo y su energía interna cambiaban gracias a la reunión de las 10.000 sombras. Era momento de ir un paso más allá. «Hay un secreto más en el muro de las 10.000 sombras», pensó. «Es hora de aprender la espada de la oscuridad eterna». Una técnica de espada misteriosa creada únicamente para matar. Él, que había estado practicando la esgrima básica, estaba listo para dominarla. Así, entre el frío exterior y el fuego de su herrería, Mugwon dividía su tiempo, forjando y entrenando, dedicando noches enteras a perfeccionar cada movimiento. Mientras tanto, en su habitación, Eun Haseol seguía recuperándose, meditando y restaurando su energía interna. Una noche, absorto en su trabajo, Mugwon apenas notó la presencia de Haseol. Ella lo sacó de su trance con un grito. «Casi me matás del susto», le dijo. «No sé si sos muy bueno concentrándote o muy malo escuchando, pero estoy acá hace rato», le reprochó. Y sin más, volvió a la carga. «Tengo hambre, dame de comer». La paciencia de Mugwon se agotó de golpe. Llevaba 3 meses dándole techo y comida a esta mujer. ¡3 meses! ¿Cómo podés ser tan descarada?, le gritó, su voz retumbando en la herrería. ¿No pensás volver a tu casa? A pesar de la bronca, Mugwon siguió con su rutina, preparándole la comida a Haseol, que lo esperaba sentada y con cero vergüenza, exigiendo que la alimentaran. Él se quejaba por lo bajo, preguntándose por qué seguía haciéndolo por alguien que apenas conocía. Pero mientras él se ocupaba, ella lo observaba con una mirada curiosa. No entendía cómo el supuesto descendiente de la secta celestial del norte pasaba sus días como herrero, sin mostrar el más mínimo interés en las artes marciales. A ella eso no le cuadraba para nada. Así, entre reclamos de Mugwon y la extraña dinámica de ella pidiéndole la comida de la mano en la mesa, seguían con sus días. Haseol, mientras comía, no podía dejar de pensar en lo que veía a su alrededor. «Así que esta es la secta celestial del norte», se dijo a sí misma, observando el desolado cuartel general. Pero mientras esta peculiar convivencia se desarrollaba, lejos de allí, un grupo de invitados de honor de la Alianza Celestial Central se acercaba al mismo lugar. Eran los representantes de las prestigiosas familias Shim y Seo-moon, entre ellos el joven Shim Won-lee con su hermana Su-ah y Hae-ryung, el general Mok En-pyong. Cuando llegaron, Yang Pei-san, el capitán mercenario encargado de la vigilancia, salió a recibirlos con una reverencia exagerada, casi sin aliento, asegurándoles que las habitaciones estaban listas para su estancia. En un breve momento, uno de los recién llegados reconoció a un viejo conocido, un tal Seo Musang, que no parecía muy feliz de encontrarse con él. Mientras caminaban por las ruinas de lo que alguna vez fue un templo de poder, las opiniones no se hicieron esperar. Hae-ryung lamentó el estado de la secta, pero Won-lee, con una frialdad que asustaba, les recordó que el mundo solo tiene lugar para los fuertes. «Si perdés tu fuerza, morís», sentenció, comparando a los débiles con perros de caza inútiles una vez que la cacería termina. Su hermana, Su-ah, le recriminó la crueldad de sus palabras. Justo en ese momento, Mugwon y Haseol salían de almorzar, con ella quejándose de que, otra vez, comían solo carne, y él llamándola descarada. Y sin previo aviso, se encontraron de frente con el grupo de recién llegados. La sorpresa fue total. Los mercenarios reconocieron a Mugwon al instante, y los dignatarios de la alianza, con una mezcla de curiosidad e interés, confirmaron los rumores. El último descendiente de la secta celestial del norte, el maestro Jin, estaba vivo.
La mirada de desconcierto en los rostros de Mu Won y Haseol lo decía todo. Haseol se regañó mentalmente. Tanta gente extraña y sus sentidos, normalmente agudos, se habían relajado al punto de no detectar ni una sola de esas presencias. Tenía que concentrarse, no podía bajar la guardia. Mientras tanto, Shim Won Lee, presentándose como miembro de la prestigiosa familia Shim, se dirigió directamente a Mu Won, confirmando su identidad como el último descendiente de la secta celestial del norte. Con un gesto, presentó a su hermana menor, Shim Sua, y a Lady Hei Rung, nieta de la influyente familia Seo Moon. Mu Won, con una calma inesperada, se presentó a sí mismo y luego, en un movimiento rápido de pensamiento que sorprendió incluso a Haseo, la presentó como una prima lejana que solo estaba de paso en su casa. Yang Pei-san, el capitán mercenario, no pudo ocultar su furia. ¿Una prima? ¿Y nadie revisó quién era? ¿Qué estuvieron haciendo todo este tiempo?, se quejó, ordenando a sus hombres que investigaran a la chica de inmediato. Shim Won Lee, con una sonrisa fría, le preguntó a Mu Won si sabía quiénes eran. El joven asintió, reconociendo que sus nombres eran conocidos en todo Murim. «Oh, incluso en este rincón del norte han oído de nosotros», comentó Shim Won Lee con un tono ligeramente condescendiente, antes de dar por terminadas las formalidades por el momento, prometiendo hablar más tarde. Yang Pei-san interrumpió la tensión, invitando a los dignatarios al Palacio Huachón, donde tenían habitaciones preparadas. Mientras los invitados se alejaban, Mu Won exhaló aliviado. Su pequeña mentira había funcionado, al menos por ahora. Hasol lo observó intrigada. Le sorprendía su habilidad para mentir sin pestañear. Pero más allá de eso, se preguntaba por qué ese capitán mercenario actuaba como el dueño del lugar cuando era evidente que Jin Mu Won era el verdadero heredero. Caída la noche, Shim Won Lee conversaba con el general Mok En-pyong desde un balcón. Lamentaba el estado patético del antiguo cuartel de la secta del norte, un lugar que había imaginado más glorioso. Expresó su visión cínica del Murim, asegurando que la paz en las tierras centrales era solo una ilusión creada por los ancianos de la Alianza Celestial Central, quienes manipulaban el sistema para mantener sus beneficios. Dejó en claro su ambición. No esperaría décadas para heredar los 4 cielos muertos. Este lugar, el antiguo cuartel de la secta del norte, sería el trampolín para algo mucho más grande, el comienzo de algo bastante espectacular. Pero antes había una pequeña molestia que pensaba erradicar. Lejos de allí, Mu Won estaba concentrado en la forja, el martillo golpeando rítmicamente el metal al rojo vivo. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos estaban fijos en su tarea. De repente, una voz resonó en el taller. «Oh, nunca me di cuenta de que el sonido de un martillo puede ser tan agradable». Shim Won Lee había aparecido de la nada sin ser detectado. Mu Won se sobresaltó, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Shim Won Lee lo observó con una sonrisa. «Para alguien que no tiene energía interna, aguantás bastante bien el calor de esta forja», le dijo, su mirada penetrante. Recorrió el lugar con desdén, encontrándolo demasiado aburrido, como si el tiempo se hubiera detenido. Tomó una de las espadas forjadas por Mu Won. «Oh, qué buena hoja. Una espada así se vendería por un buen precio en las tierras principales», comentó, evaluando el arma. Mu Won en silencio asintió, la tensión creciendo en el ambiente. Sin previo aviso, Shim Won Lee giró la espada y la acercó peligrosamente al cuello de Mu Won. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el joven, la voz apenas un susurro. Shim Won Lee lo miró con desprecio. El descendiente del muro del norte sin artes marciales es una farsa. Si de verdad hubieras renunciado, no habrías sobrevivido tanto tiempo, lo provocó. Su sonrisa se ensanchó. Mu Won sentía la espada de Shim Won Lee cerca. ¿Era una prueba? ¿Un ataque real? Si lo enfrentaba, se rebelaría. Si no, su vida corría peligro. No podía arriesgarse a exponer todo lo que había construido en secreto, especialmente con alguien tan influyente como el hijo de uno de los 9 cielos. Estaba acorralado, sin saber qué hacer. Shim Won Lee no esperó. Con una sonrisa siniestra le dijo: «Ahora, si querés vivir, mostranos lo que tenés». Y con una intención escalofriante, lanzó un ataque directo. Mu Won sintió el peligro inminente. Sus ojos se encendieron, apretó los dientes y el puño con fuerza, listo para lo que viniera.
Pero en el último instante, un mercenario que vigilaba la forja se interpuso, recibiendo el golpe de lleno. Cayó al piso vomitando sangre, mientras Jim Won Lee lo miraba confundido. Pensaba que ese mercenario no había podido esquivar un ataque tan simple, y se preguntaba si los rumores sobre la debilidad de Jim Moo-won eran verdad. ¿Qué era entonces esa energía extraña que sintió un momento antes? Su hermana, Shim Sua, lo interrumpió, indignada por su violencia. «Ya basta, maestro Shim», le gritó. Jim Won Lee, restándole importancia al asunto y dándole la espalda al herido, simplemente dijo: «¡Qué patético! Me imaginé que podría esquivar algo así. Ya que no pudo, se los dejo a ustedes». Y se marchó, diciéndole a su hermana que lo observaría de cerca más adelante. Shim Sua, avergonzada, ofreció al mercenario una píldora de recuperación. Luego, se disculpó con un adolorido Moo-won por la crueldad de su hermano, y acompañó a Moo-won a su habitación, quien apenas podía moverse por el impacto. Una vez a solas, En Ha-sol, quien lo esperaba, lo cuestionó con rabia. «¿Ellos te hicieron esto? ¡Sos un idiota! Si sos más débil que ellos, al menos deberías haberte defendido. Y si no podés hacer eso, al menos intenta escapar». Moo-won, con una sonrisa débil, le agradeció. Le dijo que hacía mucho que nadie lo regañaba así desde que el señor Hwang se fue. Mientras Ha-sol se sorprendía por la reacción inesperada de Moo-won, este sufrió un repentino ataque de tos, con la mano en el pecho. Viéndolo así, Ha-sol soltó una noticia: «Puede que me vaya pronto». Moo-won, algo desilusionado, le preguntó si ya se iba. Ella confirmó que sí, que ya estaba totalmente recuperada. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación, En Ha-sol meditaba, envolviéndose en un aura de energía. Entonces, una figura encapuchada se manifestó desde las sombras. Era Sa-rung, quien regresaba con noticias importantes. «Nuestra maestra. Acabo de volver de nuestro maestro. Él está a salvo y se recuperó por completo». Ha-sol se alegró al escuchar esto. Sa-rung añadió, con un tono serio: «Nos pondremos en movimiento muy pronto». Mientras Ha-sol procesaba la noticia de que se aproximaba un gran cambio, el maestro de Sa-rung ya estaba haciendo sus propios preparativos, aunque de una forma mucho más directa. Después de un largo viaje, el maestro de Sa-rung llegó a los desolados parajes del norte. Desde lo alto de un acantilado, contemplaba el paisaje, sintiendo la energía que emanaba de esa tierra. Sabía que no estaba solo. «Dejen de esconderse como ratas», les dijo a unas figuras ocultas, exigiendo que mostraran. De la tierra surgieron varios guerreros encapuchados, con armas inusuales. El maestro de Sa-ryung notó el aura diferente que desprendían. Eran artistas marciales que nunca había visto, lo que solo aumentaba su intriga por la región. Cuando los encapuchados le preguntaron quién era y a dónde iba, él se negó a responder, desafiándolos con una sonrisa arrogante. Los guerreros lo acusaron de ser un apoyo para esa mujer, refiriéndose claramente a Eun Ha-sol, y le ordenaron que se fuera. Pero el maestro de Sa-ryung no iba a ceder. «Si quieren una pelea, se las doy», respondió, y la batalla estalló. Con una explosión de energía, desató su técnica de las llamas demoníacas, y en un instante barrió con varios de sus oponentes, rompiendo cadenas y desatando un poder abrumador. Los encapuchados restantes, asombrados por su fuerza, se vieron forzados a usar una técnica extrema, la destrucción de sangre por sangre, un ataque donde sacrificaban parte de su propia vitalidad para asestar un golpe final. El impacto fue devastador. Cuando el humo se disipó, el maestro de Sa-ryung seguía en pie, aunque gravemente herido y sangrando. Había vencido, pero a un alto precio. «Eran más fuertes de lo que pensé», admitió. Lamentó no haber dejado a uno con vida para interrogarlo. Ni siquiera el maestro de la espada rápida, Baek Sung-won, era tan formidable. A pesar del dolor, su determinación no flaqueó. Con la mirada fija en el lejano cuartel general del norte, donde Jin Moo-won y Ha-sol se encontraban, se juró a sí mismo que nadie lo detendría. «Ya casi llego», pensó, mientras reanudaba su difícil camino. «Espérenme». Mientras tanto, en el desolado cuartel general de la secta del norte, Jin Moo-won se cruzó con Shim Sua, quien se acercó preocupada. Le preguntó si se sentía mejor y le ofreció medicina, disculpándose nuevamente por la agresión de su hermano, Shim Won Lee, y por la intromisión de su gente en su hogar. Moo-won, con su habitual calma, restó importancia a sus heridas, diciendo que no era la primera vez que le pasaba, y les dijo que se sintieran cómodos.
Sua se sorprendió por la amabilidad de Mugwon, confesando que esperaba rencor, especialmente por la historia entre sus familias y el papel de su abuelo en la alianza. Aclaró que ella era diferente a su cruel abuelo y se ofreció a ayudar a Mugwon en lo que pudiera. Sin que lo supieran, Yeon So-so, la guardaespaldas de la familia Seo-moon, los observaba desde las alturas, atenta a cada movimiento. En otra parte del cuartel, Lady Hae-ryong reprendió a Shin Won-lee por su actitud hacia Mugwon. Won-lee se quejó diciendo que pensó que Mugwon al menos esquivaría el ataque y que no sabía que sería tan patético. Hae-ryong, con una mirada sombría, le recordó el tremendo valor que Jin Mugwon tenía para sus planes. Hay que usar su existencia como el último descendiente de la secta celestial del norte de la mejor manera posible, sentenció, dejando claro que Mugwon era solo un instrumento en su estrategia. Lejos de allí, en un lugar envuelto en caos y destrucción, el imponente Tai Mu-kang, conocido como el demonio del caos, se mostró decepcionado por la poca resistencia de sus enemigos. Un guerrero con aspecto de lobo se acercó para informarle que la tropa fantasma oculta, después de localizar a sus objetivos, había desaparecido por completo, aniquilada. Tai Mu-kang se sorprendió al enterarse de la destrucción de su fuerza de élite. Pero su sorpresa se transformó en una sonrisa cruel cuando descubrió que la aniquilación había sido obra de un chico y que este chico podría estar junto a esa chica en el mismo lugar. Viendo esto como un giro inesperado, el demonio del caos, junto a su banda de lobos oscuros, se dispuso a ir de caza de conejos con un nuevo objetivo claro en mente. Y mientras la alianza y el demonio del caos movían sus piezas, otro visitante llegó al cuartel del norte. Un hombre llamado Yep Wol, de los 4 cielos muertos, guardias tigre de élite, encontró a un viejo conocido, Mu-sang. Mu-sang, lo saludó Yep Wol, sorprendido y contento de verlo. Pero Mu-sang no compartió su entusiasmo. Con una mirada de profundo resentimiento, le dijo a Yep Wol que no consideraba amigo a alguien que le había robado a su mujer. Le ordenó enfocarse en su misión y no volver a aparecer frente a él. Yep Wol intentó justificarse, tosiendo y diciendo que sentía culpa, pero que ella lo había elegido y había insistido en casarse con él. Mu-sang, sin embargo, no lo dejó terminar. «Cerrá la boca, Yep Wol», gritó furioso. Acusándolo de mentir y de burlarse de él, Mu-sang desató toda su rabia, prometiendo acabar con él. Mu-sang, cegado por la furia, se lanzó contra Yep Wol. Pero su ataque no fue suficiente. Yep Wol lo esquivó con una facilidad que rompió la poca esperanza que le quedaba a Mu-sang, y su espada apenas rozó el brazo de su rival antes de hacerse pedazos. Yep Wol, con calma, le dijo que se relajara, que ya que iban a estar cerca por un tiempo, era mejor que cambiara su actitud. «La herida no es grave», añadió, «anda a que te la curen». Para Mu-sang, sin embargo, esa herida era mucho más profunda. En su mente, volvió a ver la imagen de Yep Wol con la mujer que tanto había amado, un recuerdo que lo quemaba. Humillado y con su espada hecha añicos, Mu-sang se dejó caer, riendo con una desesperación que asustaría a cualquiera. Mientras tanto, en la herrería, Jin Mu-bol seguía con su trabajo, ajeno al drama que se cocinaba cerca. Más tarde, en la pequeña casa, Eun Ha-sol, ya recuperada, reclamaba su comida. Mu-won, después de servirle, le extendió un pequeño adorno en forma de flor. Ella lo miró confundida, sin entender el gesto. «Es un regalo», le dijo Mu-won, explicando que como se iba pronto, quería darle algo antes de que se despidieran. Ha-sol se sonrojó, conmovida por la inusual muestra de afecto, y balbució que la comida estaba rica. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Ha-sol admiró el adorno. «Es lindo», pensó, sintiendo una calidez que nunca había experimentado. Pero la tranquilidad duró poco. Sa-rung apareció de la nada, sorprendiendo a Ha-sol. Le informó que su maestro llegaría muy pronto al cuartel. Sa-rung botó el adorno que Ha-sol intentó esconder. Le recordó que ella era la única esperanza de la secta y que no debía desarrollar ningún tipo de apego personal. Ha-sol, con una mirada decidida, prometió que no dejaría que eso pasara. Sa-rung pareció aceptarlo, pero por dentro no pudo evitar sentir que algo andaba raro. Lejos de ahí, Mu-sang seguía sumido en su propia miseria. Se sentía estancado, un principiante al lado de un Yep Wol que ascendía sin problemas en los 4 cielos muertos. La frustración y la impotencia lo carcomían. Creía que Yep Wol se había burlado de él y se preguntaba por qué la mujer lo había dejado. Su rabia se desbordó, prometiendo acabar con todos.
En ese abismo de oscuridad, una voz misteriosa le habló. Le advirtió sobre las ilusiones oscuras del corazón desconfiado, explicando que la duda te consume. Muzan, a pesar de su estado, escuchó. La voz le decía que la rabia solo lleva a la caída, que no es la solución y que él era mucho más que una sola faceta. Lo comparó con el agua, que, aunque fluya desde lo más bajo, puede ascender y evaporarse si es iluminada, un principio similar a la convicción del corazón. Y así como los vientos mueven las nubes en la atmósfera, también el tumulto de su corazón podía encontrar su camino. Muzan, concentrado, seguía las instrucciones de esa voz misteriosa que le hablaba directo a la cabeza. La guía le indicaba que su meridiano debía ser el mar y su ombligo el ancla, que si su corteza cerebral se alineaba con los cielos, él los gobernaría. Y mientras la voz hablaba, una energía poderosa brotaba de él, creando un impacto tremendo en el suelo. Muzan sintió una fuerza abrumadora recorrerlo, como si alguien le hubiese abierto una puerta y lo guiara por el camino correcto. ¿Quién es?, se preguntó, sorprendido por el poder que ahora sentía. Por el momento, decidió detener su entrenamiento por hoy. Mientras tanto, en el desolado cuartel de la secta celestial del norte, Jin Mu-won andaba por los pasillos abandonados. Los estantes vacíos y los muros viejos eran testigos silenciosos de un pasado glorioso. De repente, Mu-won sintió un escalofrío. Una energía inmensa, un aura poderosa, se acercaba. Su cuerpo reaccionó instintivamente, las piernas le temblaban. «Es un maestro de artes marciales», pensó, asombrado por la magnitud de esa fuerza. Y en efecto, un hombre corpulento, con el rostro marcado y la ropa ensangrentada, hacía su entrada. A pesar de las heridas, su presencia era imponente, como un dragón que emerge de las sombras. El recién llegado echó un vistazo al lugar. Así que esta es la secta celestial del norte. Bastante impresionante, ¿eh?, se dijo a sí mismo, con un aire de superioridad mezclado con cansancio. Rápidamente, un grupo de personas, entre ellos una mujer que lo llamaba hermano y maestro Dam, se acercaron preocupados. «¿Qué te pasó? ¿Estás bien?», le preguntaron, al ver sus ropas destrozadas y la sangre. Uno de ellos mencionó un desafío de 100 hombres, preguntándose si esas heridas venían de ahí. Pero el maestro Dam Su-cheon, un pilar de la Alianza Celestial Central conocido como la Estrella Naciente del Cielo Oriental, sonrió con una arrogancia que contrastaba con su estado. «Ese tipo era un buen oponente, pero no lo suficiente como para dejarme así», aclaró. Sus compañeros insistieron en que se curara, pero él estaba más interesado en otra cosa. «¿Quién fue el desgraciado que me dejó en este estado?», dijo, con una mezcla de orgullo y furia, mientras Jin Mu-won, a lo lejos, no perdía detalle de la escena. Dam Su-cheon, conocido como el hombre que sacudió el mundo de Murim, se rió de la preocupación de los suyos. No había nada de qué preocuparse, él siempre salía adelante. Pero entonces su mirada se posó en Jin Mu-won. «¿Y quién era ese tipo de hace un rato?», preguntó. Una de sus compañeras, quizá intentando restarle importancia, le respondió: «Ah, ese es el descendiente de la secta del norte, Jin Mu-won. Es bastante patético. No tenés por qué preocuparte por él, hermano». Dam Su-cheon no dijo nada, pero sus ojos no se desviaron de Mu-won. Mu-won, por su parte, seguía atento. Había reconocido esa aura, y ahora, al escuchar su nombre, entendió la magnitud de quien acababa de llegar. Así que era Dam Su-cheon, pensó. La fuerza y el aura del hombre eran innegables, de otro nivel. Se preguntó qué relación tendría con esa gente y qué significaría su llegada para la secta del norte. Mientras Mu-won seguía asimilando la aparición de Dam Su-cheon, un nuevo mensajero de la alianza, Mok En-pyong, se acercó para entregarle una invitación. Lo convocaban a cenar en el Palacio Hwacheon y, para su sorpresa, también habían otorgado permiso para que su prima Haseol lo acompañara. Mu-won aceptó con una sonrisa un poco irónica, notando que los invitados se sentían con derecho a invitar al dueño de la casa. Mientras tanto, Dam Su-cheon, que se recuperaba de sus heridas en un baño de hierbas, reflexionaba sobre Jin Mu-won.
Reconocía que el joven no tenía ninguna energía interna ni dominaba artes marciales evidentes. Sin embargo, algo en Mu-won le resultaba diferente, especial. Estaba seguro de que, física o espiritualmente, la fuerza y la voluntad de la secta celestial del norte habían sido heredadas por ese muchacho. Poco después, Jin Mu-won se encontró con Dam Su-cheon, que lo esperaba sentado en el patio. El hombre que sacudió el mundo de Murim se puso de pie, se presentó formalmente y agradeció a Mu-won por haberlo aceptado en su residencia. Mu-won, un poco desconcertado por la formalidad y la ironía de la situación, dijo que no había mucho que ver en un lugar tan en ruinas. Pero Dam Su-cheon no le dio importancia a las apariencias. Para él, lo importante era ver con sus propios ojos al heredero de la voluntad de la secta del norte. Esa noche, Mu-won se dirigió al palacio Hwacheon, pero no iría solo. Haseol, con un presentimiento de que algo andaba raro y, para qué negarlo, seducida por la promesa de comidas lujosas después de tanto tiempo comiendo lo mismo, insistió en acompañarlo. Mu-won, aunque algo resignado, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Al llegar al palacio, fueron recibidos por los miembros de la alianza y el general Mok Un-pyong. Haseol enseguida notó al hombre con aspecto de león, Dam Su-cheon, mientras él, a su vez, analizaba a la chica, dudando de que fuera solo una prima o una guardaespaldas común. Una vez sentados, el anfitrión principal, un hombre de ropas rojas, se disculpó por la forma en que los habían invitado, pero fue directo al grano. La alianza quería nombrarlos a Jin Mu-won y a Eun Haseol como su sello de aprobación. Un hombre de ropas rojas se disculpó por la forma en que los habían invitado, pero fue directo al grano. La alianza quería nombrarlos a Jin Mu-won y a Eun Haseol como su sello de aprobación. El hombre, que se presentó como parte de una nueva organización, la Sociedad del Dragón Celeste, explicó que el objetivo era darle voz a la generación más joven de artistas marciales dentro de la Alianza Celestial Central. Aunque solo eran 3 adultos en la mesa, aseguraron tener el apoyo de muchos jóvenes. Mu-won preguntó por qué necesitaban establecerse en la desolada secta celestial del norte. Una de las mujeres presentes aclaró que a la vieja guardia no le gustaban los grupos de jóvenes, pero el líder interrumpió diciendo que nadie en Murim podía faltarle el respeto a la secta del norte por su historia centenaria de lucha contra la noche silenciosa. Por eso querían que ese lugar fuera la base de su nueva sociedad, y para sellar su promesa necesitaban el visto bueno de Mu-won. Mientras Haseol seguía comiendo, indiferente a la política pero con un comentario sarcástico sobre Mu-won asumiendo toda la culpa, Jin Mu-won comprendió la jugada. Accedió a ser testigo de su juramento y el líder le agradeció con una sonrisa, mientras el resto de los presentes seguía en lo suyo, algunos bostezando o comiendo sin prestar mucha atención. Pero lejos del palacio y la cena, en los muros exteriores del cuartel de la secta del norte, 2 guardias se quejaban de su turno de vigilancia. Estaban aburridos y hambrientos, lamentándose de que la llegada de los invitados de la alianza no les hubiera traído mejor suerte ni comida. Se preguntaban cuánto tiempo más tendrían que pasar ahí, en un lugar tan desolado. De repente, algo los sacó de su monotonía, un ruido, una sensación extraña. Un tercer guardia, al parecer su vicecapitán, llegó y notó la tensión en el aire. Preguntó por los guardias de la entrada noroeste, Chun-myung y Nam-wol, que no respondían a la señal. El vicecapitán salió corriendo con una velocidad sorprendente, dejando a su compañero atrás. Cuando finalmente lo alcanzó, el panorama era desolador. La entrada noroeste se había convertido en una escena de pesadilla. Sangre por todas partes, cuerpos destrozados y armas esparcidas. El vicecapitán quedó paralizado por el horror, mientras el otro guardia vomitaba al ver la masacre. Los nombres de los caídos, Chun-myung y Nam-wol, resonaron en la mente del vicecapitán. La tranquilidad había terminado. De vuelta en el palacio, la cena terminaba. Mientras algunos miembros de la alianza ya se ponían de pie, Mu-won y Haseol seguían sentados. Haseol, con su aguda percepción, comentó que los de la Sociedad del Dragón Celeste le parecían idiotas pero peligrosos. La mujer que antes había hablado le lanzó una mirada coqueta y riendo le ofreció protección. Haseol se sonrojó y aceptó, aunque rápidamente aclaró que solo la necesitaría hasta que se fuera. En ese momento, el líder de la sociedad se acercó a Mu-won y le pidió que lo acompañara un momento para hablar a solas. Jin Mu-won se levantó, no sin antes darle una mirada a Haseol, quien sintió un mal presentimiento.
Tan pronto como Mu Won se alejó, la mujer de la alianza se acercó a Jasol y le preguntó qué le había parecido la comida. Con una mirada desafiante, Jasol le respondió: «¿Cuándo vas a dejar de atormentarlo?». La mujer de la alianza, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo que no había sido necesario invitar a Jin Mu-won, pero que lo necesitaban para que les diera su aprobación. «Su vida ya es bastante miserable sin que ustedes lo molesten», sentenció Jasol. La otra mujer no se quedó atrás y le tiró: «Vos parecés ser más una carga para él que nosotros. Él no se quejó de nuestra propuesta. ¿Por qué te metes? Sé que sos su prima, pero deberías saber cuál es tu lugar». En ese momento, una chica más joven que estaba con la mujer se metió en la conversación, mirando a Jasol con recelo. «Vos no sos muy diferente a nosotros, también te estás aprovechando de su hospitalidad». La inesperada acusación golpeó a Jasol, dejándola sin palabras, sus ojos grandes y expresivos reflejando la sorpresa y el enojo. Mientras tanto, lejos de esa tensa charla, el líder de la Sociedad del Dragón Celeste hablaba a solas con Jin Mu-won. Se disculpó por la repentina petición de aprobación, pero añadió que tenía un último pedido, algo egoísta, que Mu-won se uniera a la Sociedad del Dragón Celeste para juntos cambiar el mundo. Pero la paz de la conversación duró poco. A lo lejos, el demonio del caos, Tae Mu-kang, avanzaba con una furia incontrolable hacia la secta del norte, buscando a ese muchacho. Los guardias, desesperados, intentaron detenerlo, pero Mu-kang era una fuerza de la naturaleza. Con un torbellino de ataques devastadores, arrasó con todo a su paso, dejando a los hombres a su alrededor hechos pedazos. De la polvareda y el caos emergió Dam Su-chon, la estrella naciente del cielo oriental, deteniendo la embestida de Mu-kang. El demonio del caos lo reconoció al instante, riéndose a carcajadas. «Así que vos sos el niño con ese apodo rimbombante, la estrella naciente del cielo oriental. Vos fuiste el que acabó con mi tropa fantasma oculta, ¿eh? Este chico, ¿quién lo diría?». Dam Su-chon, al escuchar eso, se dio cuenta de que esos guerreros que atacaban no eran de las tierras centrales y preguntó si acaso eran parte de la noche silenciosa. A lo que Mu-kang le respondió con una sonrisa, notando el brillo de emoción, no de miedo, en los ojos de Dam Su-chon. En medio de la carnicería, se vio al general Yep Wol herido. La situación era caótica. Dentro del complejo, Jin Mu-won, con el rostro serio, miró a Haseol. Ella, visiblemente asustada: «Ese monstruo nos siguió hasta acá», le dijo con urgencia. Lo tomó del brazo. «Nadie de nosotros puede contra él, tenés que irte de acá, Mu-won». Pero Mu-won, con la mirada perdida en el exterior, donde sombras de figuras amenazantes se movían más allá de las ventanas, sentenció con resignación: «Me parece que ya es un poco tarde para eso». La sangre ya manchaba el suelo, y a través de las ventanas, sombras alargadas con ojos brillantes se cernían como lobos, esperando su presa. Los guardias, algunos heridos de gravedad, se preguntaban con desesperación por qué los defensores de élite no habían podido con los invasores. La situación era mucho más grave de lo que parecía al principio. Una de las miembros de la Sociedad del Dragón Celeste se dio cuenta horrorizada de que esos atacantes eran la legendaria Noche Silenciosa, quienes habían desaparecido por décadas. Si la noticia de su regreso se esparcía, el caos sería imparable. Solo esperaba que el maestro Dam Su-chen pudiera detenerlos. Dentro, Haseol se ató el pelo con decisión, preparándose para lo inevitable. Se interpuso entre Mu-won y la amenaza, diciéndole con firmeza que no se moviera de su lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de furia y resolución al reconocer a su oponente, el demonio del caos, Tae Mu-kang. Mientras tanto, afuera, Dam Su-chen se lanzaba al combate, determinado a terminar con esto lo antes posible. Con cada paso, dejaba una estela de escombros y polvo. Se preparó para desatar su técnica más poderosa, una luz cegadora que, según él, lo ayudaría a dejar su nombre en la historia si lograba vencer a la Noche Silenciosa. Con un grito, activó su tercer ojo y lanzó un bombardeo de luz consecutivo que impactó con fuerza por toda la zona, dejando un rastro de destrucción y cuerpos enemigos. Dam Su-chen, exhausto y sin aliento, se preguntó si se había excedido. La técnica lo había drenado mentalmente más de lo que esperaba, pero no había terminado. Sabía que, cuando tuviera la oportunidad, tendría que investigar más sobre esos atacantes. Pero la sorpresa fue enorme cuando de entre el humo y los escombros, la silueta imponente de Tae Mu-kang resurgió,
como si nada. ¿Cómo?, pensó Dam Su-chen. ¿Es un monstruo? Tae Mu Kang, con la cara bañada en sangre pero una sonrisa siniestra, le dijo: «No estás mal, pibe. Sin embargo, con eso solo no vas a poder conmigo». Y así, el demonio del caos desató su propio ataque. Con un movimiento rápido y brutal, lo envió volando por los aires. Dam Su-chen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Tae Mu Kang lanzara su giro caótico de la inmersión demoníaca, haciendo que la tierra se abriera y se retorciera bajo el impacto. Tendido en el suelo, herido y rodeado de escombros, Dam Su-cheon escuchó la voz burlona de Tae Mu Kang. ¿Te vencieron con solo eso, estrella naciente del cielo oriental Dam Su-cheon? ¿De verdad pensaste que estabas en la cima del mundo por ganarle a unos cuantos artistas marciales que se durmieron en los laureles de la paz? A pesar de todo, le ofreció una condescendiente misericordia. Como veo potencial en vos, te dejo vivir por hoy. Venme a buscar cuando seas más fuerte. Solo entonces me divertiré matándote, ¿eh? Tae Mu Kang se dio la vuelta, listo para irse, pero Dam Su-cheon, apenas capaz de respirar, se negó a aceptar su humillación. Con un último esfuerzo, intentó levantarse. Al verlo, Tae Mu Kang se detuvo en seco, con una furia renovada. «¡Ojo! ¿No te vas a dar por vencido, pedazo de mierda? ¿Te atreves a rechazar mi misericordia?», gritó, preparando un nuevo y devastador ataque. Pero antes de que pudiera ejecutarlo, un grito lo frenó. Una chica joven, Su-ah, se paró frente a él, desafiándolo. Le dijo que su padre era Shin Mu-wee, uno de los 9 cielos de la Alianza, esperando que eso lo detuviera. Sin embargo, a Mu Kang no le importó. Con un movimiento rápido y brutal, la eliminó sin piedad. Su hermano, Musang, vio cómo Su-ah era destrozada frente a sus ojos. Lleno de rabia, lanzó un ataque poderoso, las manos demoníacas del Rey Carmesí. Pero para Mu Kang, Musang no era más que un extra inútil. Lo repelió sin esfuerzo, como si no fuera nada. Mientras todo esto pasaba, Eun Ha-sol apartó a Jin Mu-won regañándolo por quedar separado. Se puso delante de él, mostrando de qué era capaz contra los atacantes, decidida a que Mu-won estuviera a salvo. Por su parte, la miembro femenina de la Sociedad del Dragón Celeste observaba el desastre. La muerte de la joven Su-ah y la violencia inesperada del ataque la preocuparon. Se dio cuenta de que estaban ante la legendaria Noche Silenciosa y que no tenían tiempo que perder. Tomó una decisión difícil: abandonar a la mayoría y solo llevarse al maestro Dam y al maestro Shim. Mientras se preparaba para escapar, pensó en Mu-won, concluyendo que por ahora ya no le servía para sus planes y que lo dejarían atrás. Para cubrir su retirada, activó una técnica potente, la ilusión celestial del destino envolvente. Jin Mu-won, observando esa habilidad sorprendente, se dio cuenta de que la mujer era la nieta de Seo Mun-hwa. Entendió el gran poder y la importancia de esa familia. Mu Kang, aunque intrigado por la ilusión que se formaba a su alrededor, no tardaría en romperla. Y la miembro femenina lo sabía, tenían que irse cuanto antes. Los guardias que quedaron atrás, a pesar de saber que habían sido abandonados, lucharon hasta el final para darles el tiempo necesario. Mientras Jin Mu-won observaba los cuerpos esparcidos, se preguntaba qué sentido tenía sacrificarse por un líder que jamás reconocería su esfuerzo. ¿Era por honor? ¿Por gloria? Para él, parecía una muerte sin valor. De repente, la ilusión se hizo pedazos. Tae Mu Kang, enfurecido, destrozó el velo mágico y gritó que ya estaba harto de sus trucos. Aunque sus objetivos principales lograron escapar, no le importó demasiado. Solo quería que volvieran más fuertes para disfrutar la pelea. Su verdadero interés, de todos modos, era en Ha-sol. «Nos volvemos a ver, pibita», le dijo Mu Kang, sonriendo con malicia mientras se acercaba. Ha-sol, con una mezcla de miedo y determinación, lo reconoció como el monstruo inmatable, el demonio del caos. Instó a Mu-won a escapar, pero Mu Kang tenía otros planes. Quería matar a Jin Mu-won, la única esperanza de esa mujer, para ver el dolor en sus ojos. Con un grito atronador, Mu Kang desató un ataque brutal que arrasó con todo a su paso, dejando la secta del norte en ruinas. Cuando Mu-won se recuperó, apenas consciente, vio una figura de cabello blanco flotando. ¿Pelo blanco? Espera, ¿no es esa la bruja de la Noche Blanca?, se preguntó con asombro.
En ese momento, recordó lo que le habían enseñado sobre la Noche Silenciosa, un grupo temido, liderado por el gobernante de la noche y apoyado por 4 demonios de leyenda, entre ellos la Bruja de la Noche Blanca. Su poder era comparable al de los 9 cielos de la Alianza Central y hasta pronunciar sus nombres estaba prohibido. Mu Won ya sospechaba que Ha Sol no era una chica común, pero no imaginó que sería descendiente de una figura tan legendaria. Mientras Ha Seol invocaba la voluntad del espíritu plateado, transformándose y liberando un inmenso poder, Mu Kang se le abalanzó, burlándose de que no intentara escapar, como si supiera que no podía ganarle. Ha Seol lo sabía, no podría detenerlo por mucho tiempo, pero lo usaría para que Mu Won tuviera tiempo de huir. Cerró los ojos, creyendo que él ya había escapado, y se sintió aliviada. En sus últimos momentos solo podía pensar en Jin Mu Won. Él había sido la única persona que le había mostrado afecto. Gracias y adiós, Mu Won, pensó, recordando el pequeño adorno que le había dado. Mu Kang se preparó para el golpe final, taqueándola por sacrificarse por alguien que, según él, la había abandonado. Pero justo cuando su puño iba a impactar, una figura se interpuso, ensangrentada. Mu Kang se quedó helado. Mu Won había regresado. Sosteniendo a una herida Ha Seol, miró a Mu Kang con determinación. «Perdón», dijo, «tardé más de lo que esperaba». El demonio del caos, completamente desconcertado, le preguntó quién era. Con una mirada firme, Jin Mu Won respondió, sellando su destino y el de la secta del norte. «Soy el líder de la 5ª generación de la secta celestial del norte, Jin Mu Won». Ha Seol, aún herido y apenas consciente, murmuró el nombre de Mu Won con una mezcla de sorpresa y dolor. Él, sin voltear, le pidió que no lo siguiera, que se quedara detrás de él. Su voz era firme, una orden que no admitía discusión. Mientras tanto, Tae Mu Kang observaba a Mu Won con una mezcla de curiosidad y fastidio. Notaba que sus heridas no sanaban como deberían contra esos extraños poderes que el joven usaba. Mu Won, por su parte, sentía el peso de esa primera batalla de verdad, preguntándose cuánto tiempo podría mantener esa energía y si sería suficiente para enfrentarse a un monstruo como Mu Kang. El demonio del caos sentía una energía inquietante emanando de Mu Won y decidió que debía eliminarlo sin falta. Sin más preámbulos, Mu Kang lanzó un golpe devastador, pero Mu Won, a pesar de su inexperiencia, lo esquivó por poco. La sorpresa se dibujó en el rostro de Mu Kang al ver que había podido evadir su ataque. Furioso, el demonio del caos rugió y desató un impacto masivo que hizo temblar el suelo. Mu Won fue lanzado por los aires, pero logró caer de pie, esquivando las peores partes del ataque. Mu Kang, con los ojos inyectados en sangre, lo maldijo por su resistencia. La escena cambió, mostrando el caos más allá de la confrontación principal. Un hombre barbudo, Yu Jin, apareció arrastrándose, apenas recuperándose de un golpe. Vio los cuerpos de los guardias esparcidos y el desastre alrededor. Lamentaba haber llegado a ese lugar. Desesperado, se cruzó con un capitán, a quien le gritó que ya no podía más, que todos los guardias habían caído y debían escapar de ese lugar olvidado por los dioses. Yu Jin le explicó el brutal ataque de los lobos y le advirtió que no regresara. El capitán, visiblemente más sereno pero preocupado, le preguntó qué estaba pasando. Pero el capitán no estaba de acuerdo. No podían simplemente huir después de la masacre de sus compañeros, tenían que vengar sus muertes. Yu Jin, exasperado, insistió en que las venganzas podían esperar, que lo primero era sobrevivir, y desestimó las palabras del capitán como tonterías. Pero el capitán no le dio opción, clavándole una patada que lo mandó al suelo. «¡Basura!», le espetó, harto de su cobardía. Yu Jin, aunque herido y furioso, le gritó que era un imprudente, que él sí iba a sobrevivir para vengarse de todos los que lo subestimaron, sin importarle la destrucción que veía a su alrededor. Mientras tanto, Eun Ha Seol, todavía herida y observando la pelea, no podía entender a Mu Won. Nunca lo había visto así, tan diferente al chico que conocía. ¿Acaso había estado ocultando su verdadero poder todo este tiempo? Y lo más extraño de todo, no sentía ni una pizca de su ki, su energía vital.
Se preguntaba qué tipo de artes marciales había aprendido realmente Jin Mu-won y si lo que mostraba ahora era solo una parte de algo más grande. En medio de todo ese caos, Tae Mu Kang, el demonio del caos, se elevó al cielo, prometiendo borrar a Mu-won de la existencia. Desató una lluvia caótica de destrucción, un torrente de proyectiles oscuros que caían sin piedad. Mu-won, sorprendido por la magnitud del ataque, se dio cuenta de que ni con todos sus sentidos podía esquivar semejante fuerza. La situación era crítica, no sabía cómo evitarlo. A la distancia, Mu Sang, otro sobreviviente, veía cómo el campo de batalla se había convertido en un infierno. El palacio Hwacheon, que antes albergaba reuniones importantes, ahora era solo ruinas. Entre los escombros, encontró a Jeb Wol, gravemente herido y casi muerto. Mu Sang lo sacudió, gritándole desesperado que no podía morir, que su rabia todavía no había encontrado un objetivo. De vuelta con Mu-won, el peligro era inminente. Un pensamiento le atravesó la mente. Tenía que proteger a Haseol. En ese instante, Haseol, desde el suelo, sintió una energía extraña, como si la tierra misma se estuviera quebrando. Con horror, reconoció lo que estaba sucediendo, la hoja sombría del fin, un arte prohibido. Mu-won, con una determinación inquebrantable en sus ojos, desenvainó su espada. Las olas de desolación brotaron de él, arrasando con todo a su paso, mientras la devastación se apoderaba del lugar. Mu-won era una fuerza imparable, la tierra temblaba y los escombros volaban mientras él se movía como una ráfaga. Tae Mu Kang, el demonio del caos, no podía creer lo que veía. ¿Pero qué? ¿Ese es Jin Mu-won? Se mueve como si fuera una sombra, se dijo, desconcertado. Desde la distancia, una herida Haseol observaba, notando el poder prohibido que su protector desataba. Mu-won era un torbellino de golpes, una silueta oscura que aparecía y desaparecía, atacando sin descanso. Cada estocada estaba cargada de una energía oscura que hacía pedazos el terreno. El demonio del caos se sentía acorralado, sus respiraciones se volvían pesadas. Los golpes eran incesantes, una danza mortal de espadas y sombras. El joven guerrero atacaba con una velocidad sobrenatural, sus ojos brillando con una luz pálida y feroz. Tae Mu Kang sentía el dolor, la sangre. «Me va a matar», pensó, casi incrédulo. Este chico no era un cualquiera, era un descendiente de la secta celestial del norte, un tigre al que le habían quitado los colmillos, pero que aún así era un depredador temible. Mu-won seguía atacando sin dar tregua. Era imposible saber de dónde vendría el próximo golpe, como si fueran varios Jin Mu-wons a la vez. Tae Mu Kang escupió sangre, su cuerpo magullado y sangrante. Finalmente logró detener el aluvión, respirando con dificultad. Miró una herida en su costado que no paraba de sangrar. ¿Pero cuándo me hizo esto?, se preguntó, furioso. Su curación no funcionaba, pero la batalla pasaba factura a ambos. Mu-won también estaba al límite. Tosía sangre, el aliento le fallaba. «No puedo ni respirar bien», se dijo, sintiendo cómo sus fuerzas lo abandonaban. «Estoy al límite. ¿Qué hago ahora?». Tae Mu Kang se dio cuenta de la gravedad. Su cuerpo, casi inmortal por las llamas inmortales del caos, no se estaba curando de las heridas de Mu-won. Esto lo enfureció aún más. «Vos sos diferente a los pibes de antes. Me da rabia que hayas estado escondiendo tus habilidades. ¿Qué tipo de arte marcial aprendiste?», le espetó a Mu-won. «Los combates que disfruto son con oponentes que te obligan a jugarte la vida. Me irrita estar perdiendo el tiempo con vos así. Me dan ganas de acabar con todo de una vez por todas». Pero justo cuando el demonio del caos estaba a punto de desatar su furia, una voz lo interrumpió. «¡Mu-won!», gritó Haseol, herida y desesperada, extendiendo su mano hacia él. Tae Mu Kang se giró, su mirada ahora fija en la bruja de la noche blanca. Tae Mu Kang, con la boca ensangrentada, lanzó una advertencia llena de rabia a Haseol, como si le dijera que buscar la muerte era su siguiente paso. En ese instante, Mu-won, que apenas se mantenía en pie y ya casi no podía ni hablar por el esfuerzo, solo pudo gritar el nombre de Haseol, suplicándole, o tal vez advirtiéndole. La reacción de Tae Mu Kang fue instantánea y brutal. Con un movimiento descomunal que levantó una nube de escombros y polvo, mandó a Mu-won a volar.
El joven líder de la secta del norte cayó entre las ruinas, gritando de dolor mientras la explosión lo enterraba bajo una montaña de piedras. Pero de entre todo ese caos surgió una figura nueva. Envuelto en una túnica oscura y el rostro cubierto, una persona apareció en medio del humo. ¿Saryun? Se escuchó una voz que parecía reconocer al recién llegado. Mientras tanto, Tae Mukang, quien claramente estaba sufriendo por la batalla a pesar de su demostración de fuerza, se acomodaba y lanzaba unas palabras al aire. Así que, finalmente llegaste. No se refería a Sarung, sino a alguien más. Y sí, de repente, apareció una mujer imponente, vestida de blanco impoluto y con un aura majestuosa. Era la legendaria bruja de la noche silenciosa, Seo Gum-hyang, la maestra de Hasol. La recién llegada dirigió una mirada a Hasol, que, a pesar de sus heridas, la reconoció de inmediato y la llamó maestra. Gem-hyang no perdió el tiempo y confrontó a Tae Mukang, diciéndole que nunca debió haber existido en este mundo. Pero Mukang, sin inmutarse, le echó en cara que fueron precisamente los de la noche silenciosa quienes lo habían creado. Una revelación que no pintaba bien para nadie. Mientras el tenso intercambio continuaba, Sarung se acercaba a Hasol, disculpándose por su tardanza. Explicó que la voluntad del espíritu plateado de Hasol requería una mente tranquila y que las fuertes emociones que sentía por Muwon estaba desequilibrándola. Sarung no se guardó nada al respecto de Muwon, tildándolo de bestia que ocultaba sus verdaderas garras y el enemigo mortal de la noche silenciosa. Aclaró que aunque todos creyeron que la secta celestial del norte había sido destruida, Muwon era la prueba de lo contrario, y por eso representaba una amenaza demasiado grande. «Tengo que matarlo acá mismo», sentenció Sarung, mientras desenvainaba una espada brillante. «¡Sarung!», gritó Hasol, suplicando. A pesar del dolor de sus heridas, intentó detenerla. «Por favor, no lo mates, él no hizo nada malo, es toda mi culpa», dijo Hasol con una desesperación evidente. Confesó que se había escondido sin permiso y que Muwon la había tratado con una amabilidad y un cariño que nunca había experimentado. Sarung insistió en que Muwon era una bestia peligrosa para el futuro de su secta, pero Hasol no dudó. Con el puño apretado, su mirada fija, dijo la última palabra. «Él es el que me salvó la vida». Sarung, que no podía creer lo que escuchaba, refunfuñó con fastidio. Pero igual se acercó a Hasol. Con el ceño fruncido, le ofreció una píldora de oro brillante, la píldora divina de la gran recuperación, una medicina milagrosa para sanar heridas. Hasol, aún cubierta de sangre, miró la píldora, pero su mente seguía en Muwon, cuyo nombre se le escapó en un susurro. Él, mientras tanto, seguía enterrado bajo los escombros. De repente, una explosión de energía, y Tae Mukang resurgió del suelo. Estaba herido, con la piel agrietada y el rostro bañado en ira. Se quejaba a los gritos. Los ataques de Muwon habían sido tan raros que sus heridas no cicatrizaban. Justo en ese momento, la maestra de Hasol, Seo Gum-hyang, se paró frente a él, majestuosa con su cabello blanco flotando y aros de energía girando a su alrededor. Le dijo que la última vez había ganado por casualidad, que su ki, con las llamas eternas del caos, no le haría nada ahora, y que no pensaba perder dos veces. Tae Mukang la miró con furia, la reconoció y, sin dudar, se irguió con una sonrisa macabra. Se declaró el gran demonio del caos y le dijo que había sido creado solo para cazar gente como ella, mientras una risa resonante se escapaba de sus labios. En medio del polvo y la confusión, Muwon, gravemente herido, apenas lograba abrir los ojos intentando entender qué pasaba. Poco después, la pelea terminó, o al menos el demonio del caos había desaparecido. Seo Gum-hyang, con una mirada al horizonte, confirmó que ese hombre había huido. Entonces volteó hacia Muwon, que yacía entre los escombros, y lo observó con atención. Reconoció al último descendiente de la secta del norte. La mayoría pensaba que era solo un cachorro de tigre sin colmillos, pero ella veía la verdad. No solo tenía sus colmillos intactos, sino que era un tigre adulto con unos colmillos mortales. Muwon, que apenas se levantaba y observaba a su alrededor, escuchó cada una de sus palabras. Era una especie de reconocimiento que nunca antes había recibido.
Pero la maestra de Jasol no tardó en mostrar su verdadera intención. A pesar de reconocer ese potencial en Mugwon, pensó que un brote así, capaz de revitalizar el futuro, era mejor arrancarlo de raíz antes de que creciera demasiado. Cuando Seo Gyeong-hyang avanzó con esa intención, Jasol, destrozada y con Mugwon mal herido a su lado, se interpuso. Le rogó a su maestra que se detuviera, recordándole que Mugwon era alguien a quien le debía la vida. Aunque el chico era descendiente de la secta enemiga, Jasol le suplicó a su maestra que considerara esta su primera y última petición. Seo Gyeong-hyang observó a su discípula arrodillada y, con un suspiro resignado, aceptó. Pero la condición que puso cambiaría todo. Jasol debía aprender la luz plateada del cristal de hielo, una técnica definitiva y peligrosa. Saryung, la figura encapuchada que observaba desde la distancia, entendió al instante que la maestra había decidido acelerar el despertar de la voluntad del espíritu plateado en Jasol, a pesar del riesgo. Jasol, con la voz apenas un susurro, aceptó el mandato de su maestra. Luego se acercó a Mugwon, que la miraba con preocupación, y le ofreció una pequeña píldora curativa. Él, avergonzado por su estado, trató de bromear, pero ella lo interrumpió con un abrazo cargado de lágrimas. Entre sollozos, Jasol se despidió, diciéndole que tenía que regresar. Mugwon la vio alejarse, dejándolo solo y destrozado en medio de los escombros. La advertencia de Seo Gyeong-hyang resonó en sus oídos. No te vuelvas a acercar a Jasol. Pero en medio de ese dolor, una nueva determinación nació. Con el rostro manchado de sangre y lágrimas, Mugwon juró por los cielos que se haría más fuerte, mientras otra figura, oculta entre las rocas, observaba su sufrimiento. ¡Uf! ¡Qué final de infarto! La maestra vio que el prota no era un cachorro, sino un tigre con colmillos mortales. Si él tiene esos colmillos, ustedes úsenlos para destrozar el botón de like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que destrocemos después. ¡Nos vemos!